Estos se utilizan para generar movimiento dentro de una imagen o paisaje fijo, o bien el desplazamiento de la misma cámara en una secuencia. Con este puedes captar el interés en un elemento específico o general dentro de la misma. Panning, o también llamado paneo, se refiere al movimiento de la cabeza de la cámara dentro de su mismo eje. Este puede ser en 360 grados, pero también se divide en dos tipos: panorámica horizontal y panorámica vertical. Dentro de la primera podemos encontrar el panning del lado izquierdo o el panning del lado derecho. En la panorámica vertical, el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. Dentro de este segundo tipo, en la panorámica vertical, se encuentran otros dos tipos, el tilt up y el tilt down. Ambos se refieren a movimiento hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Otro de estos tipos es el traveling, el cual crea un desplazamiento de la misma cámara hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Dentro de esta categoría nos encontramos con el travel left, que es el desplazamiento de la cámara hacia el lado izquierdo. Posteriormente está el travel right, que es justamente lo contrario, hacia el otro lado. Por último, dentro de esta categoría tenemos el travel in y el travel out. El primero es el movimiento de la cámara hacia adelante y el segundo es el desplazamiento hacia atrás. Por último, tenemos el zoom, el cual con ayuda del lente podemos alejarnos o acercarnos a un objetivo sujeto fijo sin tener que movernos. Primero tenemos el zoom in, el cual cierra el ángulo del lente y reduce el campo de visión, aumenta el tamaño de la imagen y desenfoca el fondo. Por último tenemos el zoom out, el cual es el zoom de alejamiento. Este abre el ángulo del lente y amplía el ángulo de visión. También disminuye el tamaño de la imagen y aumenta la profundidad de campo. Zoom in, zoom out. La composición de la imagen. La composición es la disposición equilibrada de los elementos de la imagen que se ordenan para expresar sensaciones favorables en un espacio determinado. La distribución de estos elementos debe realizarse en función de una estructura interna que tenga una significación clara o una intención coincidente con el mensaje que se quiere transmitir. Para lograr una buena composición es importante tener en cuenta los siguientes elementos. La angulación. Es el ángulo que forma el punto de vista del fotógrafo ante el objeto. Puede ser picado, punto de vista de arriba hacia abajo. Ofrece la sensación de superioridad sobre el objeto. El contrapicado es de abajo hacia arriba y da la sensación de inferioridad, realce o solemnidad. Y el normal, que es el punto de vista del fotógrafo y objeto en el mismo plano. La luminosidad. Es la cantidad de luz con la que se presentan o exponen los elementos de la imagen. Sirve para determinar qué elementos tienen más realce y cuáles menos. Puede ser suave, tonal o contrastada. Podemos tener claves tonales altas y bajas. El color. Tenemos el estudio de la iconicidad del color, o sea el grado de realismo. La paleta de colores y la simbología del color, que tiene que ver con su significado. El formato es el espacio donde se desarrolla la composición y que hace referencia a las relaciones de altura y anchura de la imagen. Puede ser horizontal, el autor busca equilibrios triangulados; cuadrado, el autor busca simetrías; y vertical, el autor busca resaltar la precariedad de los objetos. Estamos acostumbrados a formatos rectangulares porque es el rectángulo el de mayores posibilidades expresivas. Aquí tenemos lo que es la regla de tercios. Centros de atención o puntos focales. En cualquier formato, el centro de atención visual es el punto de un espacio rectangular o cuadrado que con mayor probabilidad selecciona la mirada del observador. Está por encima de la línea horizontal imaginaria que divide el formato en dos partes iguales. Además, existen puntos focales, donde la detención de la vista resulta más habitual. El punto focal es la intersección trazada desde una vértice a la perpendicular opuesta del rectángulo. La estructura lineal es la división horizontal. La foto puede tener un horizonte alto, bajo o normal. El equilibrio. Tenemos tendencia a buscar los ejes en los que descansan la composición y en ellos la estabilidad o equilibrio de la misma. Lo opuesto crea provocación e inestabilidad. Los ángulos de cámara se refieren a la forma en la que se va a mirar el objeto y contiene elementos como la inclinación, la altura y el eje. Por otro lado, es importante mencionar que los ángulos de cámara siempre van acompañados de los planos para que se cree diversidad de efectos. El ángulo horizonte
Este tipo de ángulo es cuando la cámara se posiciona a la altura del horizonte o en caso de que sea una persona se sitúa a la altura de los ojos. Se dice que este tipo de ángulo es lo más parecido a la visión humana. El ángulo en picada, para poder obtener este ángulo, la cámara se tiene que posicionar por encima del horizonte, en el caso de que sea una persona por encima de los ojos o por encima del paisaje. Este ángulo provoca una sensación de inferioridad o hace ver lo que se toma más pequeño. El ángulo contrapicada es contrario al que se mencionó anteriormente. Para lograr este ángulo se tiene que posicionar la cámara por debajo del horizonte, logrando un efecto de inferioridad. O incluso se puede lograr ver el personaje más grande o el objeto que se esté tomando. El ángulo oblicuo, este ángulo se basa en la inclinación del ángulo de la cámara en sus diagonales, sea a la derecha o a la izquierda, torciendo la imagen. Este tipo de ángulos lo que provoca es que se observe en la foto una sensación de nerviosismo, suspenso, desequilibrio emocional o inestabilidad por parte del objeto o lo que se esté tomando. El ángulo cenital o picado extremo es cuando la cámara se sitúa perpendicular al suelo. Estos tipos de ángulos se pueden encontrar más en tomas como helicóptero. En el ángulo nadir, la cámara se sitúa prácticamente por abajo del objeto y en esta toma se une el sujeto con el suelo y el cielo, y su uso mayormente es para tomar edificios que en conjunto con las líneas de estos aumentan la profundidad. Récord de miradas. La forma en que realizamos el encuadre de los rostros de los personajes también está directamente relacionada con la continuidad. Para mantenerla, debemos respetar el sentido de las miradas. El cambio de ubicación de la cámara no será lícito si la información que aporta es escasa o poco relevante. Por lo tanto, no está justificado desplazar la cámara a un punto de vista contiguo de un mismo sujeto si no hay una diferencia de al menos 30 grados entre tales puntos de vista. Regla del salto proporcional. No está justificado planificar que a un plano general le siga un plano detalle. Lo conveniente es intercalar entre ambos un plano de escala intermedia. Fallo de Raccord. La continuidad de tamaño y posición de los objetos, también denominados Raccord, consiste en la continuidad en los elementos que forman la imagen, es decir, que una imagen aparezca en los mismos elementos que en la precedente, un bolígrafo, un florero y una idéntica situación. Eje de acción. Cuando nuestra intención es filmar o realizar una acción desde varios puntos de vista sucesivos, lo primero que hemos de conseguir es respetar la dirección del movimiento en la pantalla. Ley de semicírculo. Consiste en delimitar el eje de acción del sujeto o de mirada e imaginarnos a uno de sus lados un semicírculo, dentro o sobre el cual podremos situar la cámara sin problemas. Cualquier toma desde este lado del recorrido o incluso desde el propio eje producirá una misma dirección del movimiento del sujeto o en la pantalla.